Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí para un día que para nosotros es muy importante porque, en definitiva, rendimos cuenta de los resultados del año 2023. Vamos a estructurar la presentación en tres partes. La primera la realizaré yo, las claves del ejercicio, y las otras dos profundizará Gonzalo Hortázar. Terminamos, como decía, el año 2023, que se enmarca dentro de nuestro plan estratégico del año 2022 al 2024, es decir, estamos en la puerta del último año de nuestro plan estratégico. Plan estratégico que básicamente tenía tres vectores de desarrollo. Por un lado, el crecimiento del negocio, por otro lado, la mejora del modelo de atención a nuestros clientes y, en tercer lugar, y muy importante para nosotros, ser el referente europeo de sostenibilidad. Y queríamos, además, que todas esas acciones se enmarcasen dentro de un paraguas, el paraguas de nuestro compromiso de marca, que es estar cerca de las personas para todo lo que importa. Y, de hecho, va a ser nuestro propósito de marca el que, en definitiva, sea el hilo conductor de mi presentación. Porque estar cerca de las personas para todo lo que importa significa que queremos estar muy cerca de las familias y de las empresas en nuestro negocio tradicional. Esa es nuestra primera obligación. Y desde ese punto de vista me parece relevante compartir con vosotros que en estos momentos nuestro grupo está a la puerta, está cercano al billón europeo de euros en términos de volumen de negocio. Volumen de negocio que lo estructuramos básicamente desde dos puntos de vista. Por un lado, financiando los proyectos de nuestros clientes. Esto para nosotros es muy importante. Financiamos a las familias y financiamos a las empresas. Para daros una idea, en el año 2023 nosotros dimos casi un millón de préstamos de consumo, realmente una cantidad muy importante. Y además ayudamos a 80.000 familias a adquirir su vivienda. Desde el punto de vista de empresas, realizamos 280.000 operaciones de financiación. Y eso no fue solo en España, sino también en Portugal, donde BPI ha tenido un crecimiento muy claro de su cartera de crédito, un crecimiento del 3,1%. Pero no solo financiamos los proyectos de nuestros clientes, sino además gestionamos nuestro ahorro. Gestionamos su ahorro además de una manera diferencial respecto a nuestra competencia. Aquí hay un dato que a mí me parece muy importante. El volumen de recursos de nuestros clientes ronda los 630.000 millones de euros. Pero detrás de ese recurso de clientes, de ese tratamiento del recurso de clientes, está nuestra labor de asesoramiento. Nuestra labor de asesoramiento que hace que el 40% de los recursos de nuestros clientes estén depositados en ahorro a largo plazo, es decir, en fondos de inversión o en seguros de ahorro. Y esto habla mucho de la capacidad de asesoramiento de nuestra red. ¿Qué está detrás de la gestión de ahorro? Detrás de esta gestión de ahorro, de esta acumulación de ahorro, está una relación muy importante de CaixaBank con la sociedad española. Hay un dato que a mí me parece muy revelador. Un tercio de las pensiones de este país están domiciliadas en CaixaBank y un tercio de las nóminas de este país están domiciliadas en CaixaBank. Esto significa que todos los meses nosotros recibimos de nuestros clientes 26.000 millones de euros de domiciliaciones de nóminas y pensiones, porque hay más de 10 millones de personas que tienen domiciliadas sus nóminas y sus pensiones en nuestro banco. Y para mostrar otro elemento de implicación de CaixaBank en el tejido social, cojo el ejemplo de Vidacaixa. En Vidacaixa, todos los años, 1 millón de clientes han recibido las prestaciones de planes de pensiones y seguros colectivos de ahorro. Ese millón de personas han recibido desde Vidacaixa 5.600 millones de euros. Pero estar cerca de las personas significa también estar absolutamente comprometidos con la inclusión financiera. La inclusión financiera tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista del colectivo senior. Desde el punto de vista geográfico, recordaros que nosotros tenemos la red más extensa de oficinas en España. Pero hay dos datos que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, el 40% de nuestras oficinas están en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y en segundo lugar, somos la única entidad en 483 poblaciones en España.
y además tenemos el compromiso de no abandonar esas poblaciones. Además de esa red de oficinas, tenemos 21 autobuses, 21 oficinas móviles, que además es un servicio que estamos incrementando en su cobertura. Aquí estamos hablando de que estamos dando servicio a otros 783 municipios. O dicho de otra manera, estamos dando servicio a 335.000 personas. Y también me parece importante decir que esas 335.000 personas, el 75% tienen más de 75 años. Y a ellos también les estamos dando esta cobertura. Y desde el punto de vista rural, desde el punto de vista del negocio agrario, tenemos Agrobank, que es nuestra marca especializada. Y estamos hablando de nuevo de 1.150 oficinas. Estamos hablando de nuevo de 3.000 gestores especializados en el mundo del agro. Y estamos hablando de que solo el año pasado financiamos con 4.100 millones de euros los proyectos de financiación a largo plazo en el sector. Y respecto al colectivo senior, también me parece relevante recordaros 3 puntos. En primer lugar, que tenemos 4 millones de clientes senior. En segundo lugar, que en el año 2020 nosotros definimos un compromiso con el segmento senior. Un compromiso en forma de decálogo que estamos cumpliendo de forma puntual. Y como consecuencia de eso, en estos momentos nosotros tenemos 1.600 gestores especializados en este segmento y además tenemos 640 personas dedicadas al segmento senior desde el punto de vista del apoyo telefónico. Pero estar cerca de las personas no solo significa hablar de inclusión, sino que significa también ser conscientes de que los distintos grupos de clientes, los distintos segmentos de clientes, tienen formas de relacionarse con nosotros muy diversas, que son hábitos, en definitiva, a los cuales nosotros tenemos que dar respuesta diferente en función de las necesidades de estos clientes. Y como consecuencia de eso, tenemos unos tupidos canales de distribución que responden a distintas necesidades. En primer lugar, como sabéis, tenemos y como he comentado anteriormente, tenemos la red de oficinas más tupidas de España. Es más, tenemos más de 11.000 cajeros en estos momentos. Pero al mismo tiempo hay clientes que se quieren relacionar con nosotros a la hora de realizar sus operaciones de forma online. Es más, tenemos 11,5 millones de clientes digitales. Y hay otros clientes que no solo quieren hacer sus operaciones con nosotros de forma online, sino que se quieren relacionar con nosotros de forma remota. Y para eso tenemos InTouch. Y ahí estamos hablando de 3.300.000 clientes que se relacionan con nosotros con gestores remotos. Y finalmente me parece muy importante insistir en que tenemos un banco digital. Un banco digital tremendamente exitoso que está muy focalizado en el mundo de los jóvenes y este banco digital es Imagine e Imagine tiene 3,2 millones de clientes. Pues bien, la combinación de, por un lado, la oferta de productos y, por otro lado, estos canales de distribución hace que nuestros clientes tengan una gran superficie de relación con nosotros. O dicho de otra manera, están muy vinculados con nosotros. 3 de cada 4 clientes están vinculados, es decir, 3 de cada 4 clientes están utilizando 3 familias de productos o más al relacionarse con nosotros. Pero estar cerca de las personas no solo es hablar de los clientes, es también hablar de la sociedad. Y estar cerca de las personas significa que tenemos que responder a las demandas de la sociedad. Y es indudable que la sociedad nos está demandando una proactividad en la transición climática. De hecho, nosotros, cuando presentamos nuestro plan estratégico, que como he dicho anteriormente, precisamente tenía uno de sus vectores en ser una referencia en la sostenibilidad, y hablando de finanzas sostenibles, teníamos como objetivo movilizar un importe en términos de finanzas sostenibles de 64.000 millones en el conjunto del plan estratégico. Pues bien, el año pasado, 2023, terminamos con una inversión de 50.800 millones, lo cual significa y nos hace decir que el objetivo para el conjunto del plan estratégico, al finalizar el año 2024, no será de 64.000 millones, sino que pensamos y aspiramos a que esté claramente por encima de los 75.000. Además, hemos compartido con el mercado objetivos de descarbonización en las industrias más intensivas en CO2. Y en tercer lugar, y esto me parece realmente muy significativo,
es que nosotros hemos emitido deuda verde o deuda social por importe de 10.600 millones de euros. Nosotros somos el líder europeo en emisiones de ESG. Pero cuando hablamos de la sociedad, y por supuesto la transición climática es un elemento muy importante, pero para nosotros, cuando hablamos de la sociedad, estar cerca de las personas significa apoyar a la educación y apoyar a los más vulnerables. Y desde esta perspectiva sí me gustaría compartir con vosotros básicamente 3 datos. En primer lugar, y además de nuestras acciones de voluntariado, quisiera focalizar la labor de Microbank. Microbank, que algunos de vosotros tal vez no los conozcáis, es el mayor banco de microfinanzas de Europa. Microbank está concentrado en las familias más vulnerables y en los micronegocios. Cuando hablamos de micronegocios, estamos hablando de negocios con una facturación inferior a 2 millones de euros. Y cuando estamos hablando de familias vulnerables, estamos hablando de familias que tienen unos ingresos inferiores a 3 veces IPREM. Pues bien, el año pasado concedimos 1.300 millones de euros a estos colectivos. Y de hecho, 148.000 familias y pequeñas empresas se beneficiaron de Microbank. Desde el origen, Microbank, en definitiva, ha estado apoyando a más de 1 millón de personas de colectivos vulnerables o de micronegocios. Y hablando de inclusión, además de las cuentas sociales que tenemos, creo que es importante decir y recordar que dentro de la problemática de vivienda que tiene este país, nosotros estamos arrendando más de 10.000 viviendas sociales, es decir, más de 10.000 viviendas con unas condiciones muy beneficiosas. Y en cuanto a la educación, Dualiza, llevamos años trabajando en la formación profesional y creo que podemos decir hoy que Dualiza es una referencia dentro del cosmos de la formación profesional. A lo largo de estos años, nuestro objetivo es relacionar a los centros con las empresas. Y a lo largo de estos años hemos tenido relación con más de 2.500 centros y con más de 3.700 empresas. Toda esta manera de entender el negocio, toda esta manera de definir nuestra estrategia desde una manera de hacer banca distinta, mucho más inclusiva y muy cercana a las familias y a las empresas, unido a una normalización de los tipos de interés, nos ha conducido a los resultados que podéis ver en esta gráfica. Realmente lo que estamos presentando hoy son unos resultados de un beneficio atribuido al grupo de 4.816 millones de euros con una rentabilidad sobre fondos propios, un ROE del 13,2%. Y estamos presentando, y luego Gonzalo profundizará en el tema, unos estados financieros con un notable nivel de solvencia. Un nivel de solvencia muy por encima de los requerimientos regulatorios. Estos beneficios y la solidez del balance y el músculo financiero que tenemos hace que respaldemos el compromiso de crear valor para nuestros accionistas. Y aquí voy a dividir 2 mundos, lo que vamos a proponer a la Junta en el próximo mes de marzo y las previsiones para el año 2024. Nosotros a la Junta le vamos a proponer un payout, es decir, del 60%, es decir, que del beneficio atribuible, del beneficio después de impuestos, dedicaremos el 60% a dividendos. En cifras absolutas, estos son 2.980 millones de euros. ¿Quién va a recibir los 2.980 millones de euros de dividendos? Pues, en primer lugar, la Fundación La Caixa, con más de 900 millones. En segundo lugar, el FROB, con alrededor de 500 millones. Y, en tercer lugar, también los casi 600.000 pequeños accionistas que tenemos en nuestro accionariado. A estos dividendos se suma el programa de recompras que hemos ido realizando en el año 2022 y en el año 2023 por un total de 2.300 millones de euros. Cara al año 2024, ¿cuál va a ser nuestra política de retribución a los accionistas? Yo diría que tiene 2 elementos fundamentales. En primer lugar, mantenemos lo que ha sido la política tradicional en los últimos años, que es mantener un payout, es decir, qué porcentaje del beneficio atribuible va a dividendos entre el 50 y el 60%. Y, en segundo lugar, una novedad, y es que queremos que en el año 2024 instauremos el dividendo a cuenta.
Eso es como consecuencia de dos aspectos. Por un lado, el volumen de dividendos que estamos repartiendo y, en segundo lugar, porque estamos convencidos de la sostenibilidad de nuestra capacidad en términos de retribución a nuestros accionistas. Y por eso, el año 2024, tendremos un dividendo a cuenta que será en el mes de noviembre y que tendrá como referencia un 30-40% del beneficio después de impuestos que consigamos en el primer semestre. En segundo lugar, en estos momentos hemos solicitado una autorización para un nuevo programa de recompra de acciones que queríamos y queremos realizar en el primer semestre con el fin de acercar nuestros niveles de capital al entorno del 12%. Y con esto pasamos al 2024. 2024, que es un año que, en términos de crecimiento, la idea, nuestras previsiones es que sea un año de crecimiento menor que el que tuvimos en el año 2023, pero aquí tenéis las estadísticas y las gráficas de España y Portugal. Tanto España como Portugal, la verdad es que comparan muy bien con la media de la Unión Europea. Y decía que estamos previendo un 2024 con crecimientos de PIB más bajos que los que hemos tenido en el año 2023, pero también estamos previendo que la senda sea de menos a más. Y será de menos a más por varias razones. En primer lugar, porque estamos preveyendo una inflación menor y, en segundo lugar, por una caída de tipos de interés que, en definitiva, incrementará la actividad económica tanto en las familias como en las empresas. De hecho, en el año 2024, nuestra estimación es que el PIB en España crezca en el entorno del 1,4%, aunque tengo que decir que los últimos datos que hemos recibido del cuarto trimestre del año 2023 hace que realmente seamos muy optimistas respecto a la consecución de ese 1,4%. En términos de inflación, y aunque siempre hay que ser prudentes con la inflación como consecuencia de las disrupciones geopolíticas, esta es nuestra previsión. En definitiva, que en el año 2025 la inflación se acerque al objetivo del Banco Central Europeo, que es, como conocéis, del entorno del 2%. Y respecto a los tipos de interés, esta es la curva del mercado. En definitiva, el mercado está previendo un deslizamiento de los tipos de interés que situarían el Euribor a 12 meses en el entorno del 2,5 a finales de este año y en el entorno del 2,3 a finales del año 2025. Y esto, en definitiva, es la visión que tenemos para el año 2024. Nosotros queremos cerrar nuestro plan estratégico. Es muy importante para nosotros cerrar bien el plan estratégico y ciertamente creo que lo podemos cerrar mejorando las previsiones que teníamos hace un par de años. Por ejemplo, en términos de rentabilidad, como hemos tenido este año, un ROE del 13,2% y cara al año 2024 esperamos ROEs pues, en ese entorno, en el entorno del 13%. Hemos podido constatar y esperamos confirmarlo en el año 2024 que tenemos una capacidad para generar capital distribuible entre nuestros accionistas superior a la que pensábamos al principio del plan. En segundo lugar, queremos reforzar nuestra sólida posición financiera. Para nosotros eso es un objetivo absolutamente fundamental. Y, en tercer lugar, queremos seguir ayudando a las familias y a las empresas con un modo de hacer banca, y eso sí me gustaría transmitirlo con absoluta claridad, que creemos que es diferencial y que, en definitiva, está al servicio de nuestros clientes y, al mismo tiempo, generando valor para toda la sociedad. Y nada más por mi parte. Ahora Gonzalo profundizará en todos los aspectos que yo simplemente he enunciado. Y lo hará con la brillantez habitual, por supuesto. Sin presión. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Me vendrá fenomenal ver la presentación en la pantalla porque se me ha quedado oscura para contraste con esa ahora, me aparece. No sé si vosotros la veis. Muy bien. Actividad comercial. Ha sido un año en donde el mercado ha tenido unos niveles de actividad limitados, influidos sin duda por la subida de los tipos de interés, y en ese entorno para nosotros pues, nos ha dado mucha satisfacción ver que hemos podido seguir creciendo nuestro negocio. Aquí podéis ver pues, una serie de indicadores en los que no me voy a detener
porque vamos a ir hablando de cada uno de ellos en la presentación para no alargarme, pero en general nuestra actividad ha ido en positivo, en crédito, en recursos, en primas de seguros, en los clientes vinculados, como podéis ver, que han subido del 70,4 al 71,5. Por tanto, ha sido un año muy satisfactorio desde el punto de vista comercial, que muestra que la organización está muy viva, después de una integración que no es tan lejana en el tiempo. Empezando a revisar las distintas áreas de actividad y pensando en los recursos de clientes, en primer lugar, todo lo que es el ahorro a medio o largo plazo, las suscripciones en seguros y fondos, como veis, han experimentado un crecimiento importante del 34%, desde los 4.000 en números redondos a los 5.339 este año. 2/3 partes de eso ha sido en el negocio de seguros de ahorro, y que, como veis en la parte derecha de esta página, llevamos una trayectoria de fuerte crecimiento, con una cuota de mercado que en el 2014 era del 20% y a día de hoy se sitúa en el 36,5%. Fundamentalmente porque hemos crecido mientras el resto del mercado ha estado estable. Podéis ver abajo unas cifras que son verdaderamente sorprendentes. En la parte gris, lo que ha sido los recursos gestionados en seguros de ahorro, cómo ha evolucionado para el resto del mercado, excluyendo Vidacaixa, básicamente están estables desde el año 2010. La parte azul han pasado de 21.000 a 72.000 millones, prácticamente 3 veces y media durante ese periodo en que el mercado ha estado plano. Lo cual quiere decir que nosotros estamos haciendo el mercado, estamos creando mercado. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo productos nuevos que atienden a una necesidad de nuestros clientes, que es ahorrar y ahorrar de una manera eficiente en lo financiero y en lo fiscal para el largo plazo. Y aquí pues se ven los frutos que queremos seguir, lógicamente, recogiendo, porque España sigue teniendo mucho recorrido comparado con la eurozona. ¿Cuánto pesa el ahorro a largo plazo respecto a lo que podría llegar? Pues evidentemente todavía hay mucho camino de crecimiento para nosotros en este aspecto. En seguros de protección, que son fundamentalmente los de vida a riesgo y los de no vida, hemos tenido un año fantástico, con un crecimiento de las primas de nueva producción, como veis aquí, del 7%. Si a esas primas de nueva producción sumamos la evolución de la cartera, en total es un 9,6% de crecimiento, bastante equilibrado en lo que es vida a riesgo y lo que es el seguro tradicional de no vida, fundamentalmente salud, auto y hogar, aunque con muchos otros casos. Y de nuevo tenemos una historia parecida, donde podéis ver en la parte de abajo, el mercado ha estado creciendo muy ligeramente, del 3.320 millones a 3.810, y nosotros hemos multiplicado casi por 4 de nuevo en los últimos 13 años. No cabe duda que en la actividad de banca seguros pues somos una referencia y un líder clarísimo en España, y no me quería dejar la oportunidad de hacer con el fin de año revisión también de la evolución de largo plazo de un negocio que es tan nuestro, tan bueno y que funciona bien, porque evidentemente estamos cubriendo necesidades que tienen nuestros clientes. En balance, el volumen de negocio, como os decía antes, sube un 1,2%, con un contraste entre una ligera caída, como veremos luego, del crédito y una subida de los recursos de clientes que vemos aquí. En base anual, los recursos de clientes suben un 3,1%. Y como veis, los depósitos en balance se mantienen estables con ese más 0,2, mientras lo que es el ahorro a largo plazo, al que me refería antes, seguros, fondos, han tenido un comportamiento muy positivo con una subida de un 8,5. En conjunto, en un año de un cambio importante con la subida de los tipos, haber generado esos 19.000 millones más en volumen de negocio es un resultado que valoro muy positivamente. En la cartera de crédito, como os decía, la situación es la inversa. La cartera cae un 2% en el año. Esto refleja lo que ha pasado en el mercado. De hecho, en el mercado la caída es del entorno del 3%. Y lo que vemos aquí es un contraste entre el crédito a empresas, que nos crece un 2,2%, el crédito al consumo, que también nos crece un 2%, y una caída importante en el crédito hipotecario, un 5%, donde tenemos dos impactos fundamentalmente ambos derivados de la subida de los tipos de interés: una menor producción, porque ha habido menor nivel de actividad, y una mayor amortización extraordinaria, porque ha habido un mayor nivel de prepagos. En conjunto, la cartera, como veis abajo, nos cae ese 2%, con una aportación positiva en consumo y en empresas, como decía antes. Un tema importante ha sido cómo ha ido el año, y particularmente el cuarto trimestre, porque conocíais los resultados hasta fin de septiembre. El cuarto trimestre ha sido muy positivo.
Aquí veis lo que es la nueva producción, la media de los 3 primeros trimestres y el cuarto trimestre con una subida en empresas, en consumo y también en hipotecas, donde cerramos el año con fuerza y con ánimo y esperamos, por tanto, poder trasladar al 2024 este mayor nivel de actividad que, lógicamente, tenemos que asegurar que se mantiene y creo que puede mantenerse en la medida que el mercado siga por esa vía también. Un punto de situación de la cartera hipotecaria ha sido, lógicamente, centro de atención durante los últimos trimestres por la subida de los tipos de interés y por el hecho de que hay en nuestro país pues, muchas hipotecas a tipo variable y, por tanto, han subido las cuotas hipotecarias. Quería recordar cómo estamos. A fin de año tenemos una cartera hipotecaria de 118.000 millones. 35% de esta cartera es a tipo fijo, que se ha producido fundamentalmente desde el año 2015 en adelante. Por tanto, obviamente, esa parte de la cartera no ha tenido ni va a tener impacto de cambio de los tipos de interés. Afortunadamente, pues hemos sido muy activos en la producción de hipotecas a tipo fijo y ha sido lo correcto para nuestros clientes, sin duda. Un 65% de la cartera a tipo variable, que sí ha sido afectada, lógicamente, por la subida de los tipos. Y de aquí, de nuevo, de esa cartera tipo variable, más del 80%, del 83%, es una cartera antigua, que tiene ya 10 años o más, porque se originó antes de 2015. ¿Qué quiere decir que es una cartera antigua? Que ya ha amortizado una parte importante del capital y, por tanto, ahora ya paga menos intereses. La subida de los tipos de interés tiene un menor impacto en nuestras hipotecas. Y, de hecho, os pongo la cifra que ya di a final del tercer trimestre. El incremento medio de la cuota de nuestras hipotecas en el año 23 ha sido de 90 euros. Esta es la realidad pues, de una entidad como la nuestra, que como tenemos el 25% del mercado, pues evidentemente es la mejor prueba de lo que está sucediendo de verdad. De nuevo, el incremento es de 90 euros al mes. Sí es importante ver cómo van a evolucionar los tipos. En este momento, ya lo decía, lo adelantaba José Ignacio, el mercado espera una significativa caída de los tipos en el año 2024 y ya tiene el precio. Por tanto, los tipos de interés a 6 a 12 meses ya incorporan unos niveles mucho más bajos porque están previendo que el Banco Central Europeo vaya reduciendo los tipos durante el año. Con esta cifra que se ve, la evolución del Euribor a 12 meses, podemos ver que efectivamente el proceso de subida de tipos ya ha llegado a su fin. La caída del Euribor ya se está produciendo desde el final del tercer trimestre y, concretamente, para nuestras hipotecas, en el mes de enero ya hemos empezado a repreciar en negativo aquellas hipotecas que tienen una indexación al Euribor a 6 meses. Nosotros tenemos, como tenemos una cartera hipotecaria muy grande, hay de todo. Pero tenemos aproximadamente una tercera parte de nuestras hipotecas que son a tipo variable, indexadas al Euribor a 6 meses. Estas ya empiezan a repreciar en negativo desde ahora. Por tanto, la caída de los tipos empieza a ser una realidad para una parte importante de la clientela. Para aquellos que revisan a 12 meses, que es la mayor parte, los otros 2 tercios que tienen hipotecas a tipo variable, esperamos que lo hagan a partir de mayo o junio, pero que evidentemente la próxima repreciación que tengan a partir de ese momento vuelva a ser una reducción. En media, en el año 24, como todavía vamos a ver los primeros meses, repreciaciones al alza para los que tienen Euribor 12 meses, estamos esperando una caída de aproximadamente 20 euros al mes de reducción de cuota en media de nuestra cartera hipotecaria. Por tanto, creo que es bueno el poner este fenómeno del impacto de la subida de los tipos ahora en perspectiva, viendo que lo que viene ahora, afortunadamente, con la caída de los tipos, van a ser buenas noticias. Habiendo dicho eso, ¿cuál es el impacto de lo que ha habido hasta ahora? Primero, el ratio de morosidad se mantiene en unos niveles muy bajos, el 2,6 en nuestra cartera hipotecaria, y además, desde que han empezado la subida de tipos, hemos ayudado a 30.000 clientes, fundamentalmente de 3 maneras: con refinanciaciones de sus operaciones, con novaciones de tipos de interés variable al tipo de interés fijo y con la aplicación del Código de Buenas Prácticas Hipotecaria que acordamos la industria durante el año 2023. Por tanto, un impacto limitado en la morosidad, con esos 90 euros al mes, una ayuda evidente durante el año a nuestros clientes para que pudieran, aquellos que estaban más afectados, pudieran lidiar con esta situación, y mejores noticias
a partir de ya para aquellos que tienen Euribor a 6 meses y de medio año para los que tienen a 12. En Portugal, evolución muy favorable, no nos sorprende porque viene siendo el caso año tras año. Tenemos incrementos de cuota de mercado continuos, en este caso particularmente el lado de crédito, tanto hipotecario como empresas, y eso se está traduciendo en mayores volúmenes, mayor eficiencia. Este año la eficiencia de BPI, pues el ratio baja ya por debajo del 40%, también la rentabilidad ha subido con fuerza hasta el 17% y mantiene una magnífica posición de balance y de capital, y por tanto sigue siendo una parte del grupo que brilla muy notablemente. Y con eso la parte final, los resultados evidentemente reflejan una mejora muy importante, con ese 53,9%, fundamentalmente por la mejora de los ingresos, como se puede ver. La eficiencia cae hasta el 40,9%, hemos mantenido el coste del riesgo y después también me referiré a la carga muy significativa de impuestos que tenemos y que hemos tenido este año. El margen bruto nos crece un 28,3%, fundamentalmente, como podéis ver, por el margen de intereses, y aquí tenemos evidentemente el impacto de la nueva producción, de la actividad y evidentemente también del nuevo entorno de tipos. Las comisiones nos caen un 5% en el año, fundamentalmente las comisiones de custodia asociadas al momento que los tipos de interés estaban en negativo y se cargaban a los grandes depositantes, las grandes corporaciones, también a un menor número de clientes que pagan comisiones, porque cada vez tenemos más clientes en programas que no pagan comisiones, en este momento 13,5 millones, y por tanto un impacto financiero, una buena noticia para nuestros clientes y un resultado que crece con mucha fuerza en el negocio de seguros del 19,6%. El resto de ingresos incluye alguna de las cargas que tenemos, la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución, y también el impuesto a la banca, que este año se ha incorporado con esos 373 millones, que ya vimos porque es algo que cargamos en su totalidad en el primer trimestre del año, por tanto no hay en ese aspecto ninguna novedad. Los gastos nos crecen un 5%, pero lo más importante, el ratio de eficiencia, al comparar la evolución de ingresos y de gastos, pasa del 50 al 40, sabiendo que además veníamos de niveles más altos, más cercanos al 60. Es una evolución lógicamente satisfactoria y que refleja también, como decía, el trabajo, las sinergias y el valor creado con la integración de Bankia y de CaixaBank que anunciamos ahora ya hace 3 años. El coste del riesgo se mantiene en un nivel bajo, son 0,28%. Teníamos dado una indicación de que estaríamos por debajo del 0,30%, por tanto hemos cumplido bien. Creo que es muy relevante ver que mantenemos un elevadísimo ratio de cobertura de las entidades en España, que he visto desde luego la mayor, y eso es porque tenemos no solamente una política muy prudente de provisionamiento, sino que además tenemos 810 millones de provisiones no asignadas para cubrir eventualidades que nos hacen pues, que el ratio de cobertura sea tan elevado como es. En conjunto, la rentabilidad mejora, el ROE, la rentabilidad sobre fondos propios, que es la mejor manera de medir la rentabilidad, llega al 13,2%, y con eso llegamos también a ese resultado atribuido de 4.816. Los impuestos devengados en el año, incluyendo el impuesto a la banca, el impuesto a sociedades y el de los depósitos, son 2.594 millones. Es una cuantía evidentemente muy significativa en términos absolutos, y el tipo efectivo que supone para nosotros es del 35% comparado con el 25% habitual para las demás sociedades no bancarias. La morosidad, como decía, se ha mantenido contenida. El ratio es el 2,7%, es el mismo que el del año pasado, y de hecho en términos absolutos la morosidad se ha rebajado, el ratio se mantiene porque también se ha rebajado ligeramente un 2% el nivel de la cartera de crédito. La comparativa con el sector pues habla por sí sola. Estamos muy por debajo del sector, que está en el 3,6. El 3,6 incluye el hecho de que nosotros estamos al 2,7. Si quitásemos nuestra inclusión, el resto del sector está más cerca del 4 que del 3,5, y por tanto el gap entre CaixaBank y el sector es todavía
mayor, y esto es un ejercicio de prudencia, de mucho tiempo en la concesión de crédito, en el seguimiento de crédito y, naturalmente, en el reconocimiento contable de la dudosidad y de la morosidad. En liquidez, nada nuevo, 160.000 millones de activos líquidos si sumamos el recurso que tenemos a las facilidades del Banco Central Europeo. Y también, vuelvo a insistir, con una situación que es muy diferencial a la que teníamos antes de la crisis. Antes de la gran crisis del 2008, el sector financiero estaba muy necesitado de liquidez porque tenía una exposición en términos de los créditos respecto a los depósitos, donde los depósitos no llegaban a financiar la exposición crediticia. Esto ha ido cambiando. Llevamos 15 años de desapalancamiento continuo en España y, además, las nuevas normas han forzado a la banca a emitir los famosos pasivos bailinables o anticrisis que nos generan aún más liquidez. Y, por ejemplo, en el caso de CaixaBank tenemos una situación que el ratio de préstamos sobre depósitos, el LTD, Loan to Deposits en inglés, que ya era mucho más bajo que el sector, afortunadamente por nuestra prudencia, estaba en el 130, ahora está en el 89. La diferencia de liquidez entre eso y las nuevas regulaciones de emisiones de 104.000 millones más de liquidez que tenemos. En este momento tenemos en el Banco Central Europeo saldos por encima de los 50.000 millones de exceso de liquidez, ya no comparando con el año 2008, sino con una realidad muy importante que, afortunadamente, no es solo nuestro caso, sino también creemos que, aunque no en el mismo extremo, toda la industria comparte. Desde el punto de vista de solvencia, tenemos un año de fuerte crecimiento orgánico, de fuerte generación de capital. Ese es el bloque verde que veis ahí. Realmente hemos generado un 2%, 200 puntos básicos de solvencia, que estamos destinando, porque tenemos ya un ratio de solvencia muy alto, pues lo estamos destinando fundamentalmente a retribuir a nuestros accionistas y, lógicamente, a soportar el desarrollo del negocio. No voy a entrar en más detalle, pues lo ha explicado José Ignacio. Evidentemente, esta situación financiera nos permite seguir apoyando la economía, seguir cumpliendo nuestra función social, seguir remunerando a nuestros accionistas, que al mismo tiempo cumplen una función muy importante, tanto los individuales como particularmente el FRON y aún más todavía la Fundación La Caixa. Muchísimas gracias.